olvidarse de esta A Coruña, descubierta por griegos y romanos, invadida por vándalos, pisada por suevos, hogar de los celtas. Conquistó el corazón de todos los que la conquistaron y también de los que no pudieron hacerlo. Por las escarpaduras de su costa se meten el mar y la morriña en el corazón de los que tienen que dejarla. Qué difícil se hace dejar esta tierra y sus historias. Historias de luchas, como las de Doña Urraca y el arzobispo Gelmírez, las del duque de Lancaster, que defendió los derechos dinásticos de su mujer frente a los Trastámara, las aspiraciones del duque de Benavente, las luchas feudales de don Pedro Álvarez de Sotomayor. Las luchas se olvidan, pero la ciudad queda, con la gloria de la derrota de la Invencible y de la victoria de María Pita contra el pirata Drake. A Coruña, la de las mujeres elegantes y las piedras más elegantes aún. La ciudad que salvó a Carlos V, otorgándole los subsidios que le negara Santiago. La ciudad que podría salvarnos a nosotros. Cantaba Curros Enríquez. Ciudad que por sobros mares ergue la cabeza altiva. A partir de aquí, las rías altas abrazan el mar hasta Ribadeo, la última ciudad de Galicia y la primera de Asturias. O al revés, porque en la raya de los celtas casi siempre la niebla y la belleza confunden las fronteras. Oleiros y Sada separan la ría de Betanzos de la bahía de A Coruña. Dominando el mar y las preguntas, se alza el castillo de Santa Cruz, mandado construir por el capitán general Diego das Mariñas en el año 1594. El riquísimo puerto de A Coruña se creía a salvo, protegido por sus dos fortalezas, la de San Antón y la de San Diego, cuando en 1589 la armada inglesa, mandada por el temible Drake, llegó tranquilamente hasta el fondo de la bahía y desembarcó en Oza para iniciar el asalto a la ciudad. Para que eso no ocurriera nunca más, se levantó el castillo de Santa Cruz. Sin alejarnos mucho de A Coruña, hay que hacer un salto a Cambre y a su iglesia de Santa María, quizás el templo rural gallego más importante. En Galicia, lo que importa no es solo lo que se ve, sino también lo que no se ve. Por eso se hace necesario rendir culto al fantástico bosque animado. Si hay que leer a un escritor para comprender Galicia, es a Venceslao Fernández Flórez, quien nos hizo amigos del corazón del bosque, con las andanzas de Xan de Malvís, más conocido como Fendetestas.
Escondidos entre la arboleda o plantados en el mar, quedan el románico de Dexo, el Seixo Blanco, la playa y el faro de Mera, Quen pasou a Marola, pasou a mar toda. y la isla de Amarola, de la que se dice: Quen pasou a Marola, pasou a mar toda. Por doquier, en la tierra gallega, se alzan los pazos, una forma de entender la vida. En las lareiras, las sabias cocinas viejas, donde los fantasmas de los criados conversan con los de los señores, se fue escribiendo la verdadera historia y el verdadero encanto de los pazos, el que retratara también Valle Inclán en los parlamentos de Sabelita, la barragana hermosa de las comedias bárbaras. Me irás y no volverás. El bellísimo Pazo de Meirás mereció las fantasías literarias de doña Emilia Pardo Bazán y las quimeras que, como profetizaba el nombre de su Torre de la Quimera, la hicieron famosa en tiempos de cierto general que en España mandó 40 años. A mediados del siglo XV, un noble caballero de la corte de Juan II, don Gómez Pérez das Mariñas, misterioso personaje y héroe de las luchas de los irmandiños, mandó construir una pequeña fortaleza que con el tiempo se convertiría en elegante pazo. Más tarde, el intrépido Gómez se autoproclamó Señor das Mariñas de Mesía e Moscoso, señor del más bello de los pazos, el de Mariñán, en el corazón de estas tierras, llamadas Mariñas dos Condes, a causa de los temibles y temidos condes de Traba y Andrade. A las gentes de Betanzos les llaman los genoveses de España por la importancia de su ciudad y su puerto. Y la villa se conoció como Ciudad de los Caballeros, tantos eran los hidalgos que la habitaban. Sin embargo, Betanzos empezó siendo un modesto castro, hasta que el rey Alfonso IX la trasladó a su situación actual. La ciudad no quiso someterse a los nobles y se opuso a los poderosos señores de Andrade,
para seguir siendo ciudad del rey. No en vano eran los tiempos en los que se decía que el aire de la ciudad da libertad, porque las ciudades protegidas por los reyes eran los únicos oasis contra los abusos de los nobles. En la ribera del Mandeo se hace imprescindible preguntar por una embarcación que en agosto nos lleve a la romería de Os Caneiros. Canta xente por campiñas e por veigas. Canta polo mar abaixo ben camiño da ribeira. Que lanchas tan ben portadas, con aparellos de festa. Que botes tan feituquiños, con tan feituquiñas velas. Es necesario explorar el mar, pero no el mar abierto, sino el mar amable y domesticado de las rías de Betanzos y Ares, el que tanto gusta al municipio de Miño, al otro lado del puente de Opedrido, sobre el Mandeo. Estamos en la tierra de Os Pontes. Puentes tan famosos como el do Porco, el más célebre de los 7 construidos por Fernán Pérez de Andrade. El Porco no era otro que el jabalí, tótem de los Andrade, y este era el puente que hacía camino entre Betanzos y Ferrol. Hoy existe todavía, pero se llama Ponte Lambre. Otro puente medieval, más humilde y más secreto, atraviesa el río Baxoi cuando va camino de las marismas cerca de Playa Grande. Y es que todos estos senderos de la Edad Media y de los Andrade cruzan Vilamayor para llegar a buen puerto en Pontedeume. Pontedeume era, naturalmente, solar de los Andrade, protegido por el jabalí y el oso totémicos, al pie de la torre del homenaje y el castillo da Nogueirosa. El puente que dio nombre a la villa era, como no, uno de aquellos famosos 7 puentes por el que el caballero salvó, en 1380, el estuario del Eume a través de 800 metros de piedra. Hasta la época moderna, fue el puente más largo de Galicia, una obra sin par. Tenía 79 arcos con sus tajamares y los correspondientes asientos en los salientes, y entre el arco segundo y el tercero estaban el oso y el jabalí de Andrade, simbolizando la fuerza y la inteligencia. Todavía existe el puente, tan cambiado y a la vez siempre el mismo, como el agua del río Eume, siempre diferente y siempre la misma. El río, como un dios de los celtas, camina lentamente al mar. Una vena plateada y mansa, como fatigada de larga y oscura navegación que la brisa riza. Decía Álvaro Cunqueiro. El río, como un dios de los celtas, camina lentamente al mar. Una vena plateada y mansa, como fatigada de larga y oscura navegación que la brisa riza.
El pueblo no deja de mirar al bosque misterioso, a las fragas del Eume. En la Sierra do Sistral nacieron 3 ríos hermanos que discurrían por distintas laderas, competían entre sí por llegar antes al mar. Al partir, se pusieron de acuerdo para descansar en el camino, pacto que solo el río Eume cumplió. Mas al comprobar la traición, se vio obligado a acelerar la marcha, labrando los hermosos cañones que se contemplan en las fragas del Eume, y dando vida a un bosque encantado. Carballos, abedules, avellanos y acebos esconden los cantos de los pájaros del trajín del mundo. El bosque cambia de manto y de color según la época del año, y las formas misteriosas de sus árboles podrían verdaderamente ser las de gigantes dormidos. Como para conjurar los poderes mágicos del bosque, desde antiguo se yergue aquí un monasterio, el de San Xoán de Cabeiro, que protege también el misterio de un rey, el enigmático Bermudo de Galicia, desconocido en las historias de España, pero importante en la de este santo lugar, porque en el año 834 inauguró la tradición de la generosidad de los reyes con el cenobio que tiempo antes había fundado San Rosendo. Con la desamortización de 1836 se acabó su riqueza, las posesiones fueron vendidas y las reliquias llevadas a Santiago. Protegida del mar abierto y los vientos inclementes, en el centro del gran puerto de los Ártabros, en lo más recóndito de una ensenada, la villa de Ares disfruta de su tiempo. Cerca está el puerto pesquero de Redes, donde las casas parecen traídas por las olas y las playas de Raso y Chanteiro no las dejan marchar. Cuando el gran mar apuñaló a la tierra, le dejó muchas heridas. Una de las más afiladas fue la ría del Ferrol. Entre el cabo Prioriño y la punta do Segaño, la ría se abre en ensenadas. Navegar por ella es sobrecogerse y temer los castillos de La Palma y San Felipe, y alegrarse del abrigo de las aguas buenas entre Mugardos y Agraña. El castillo de Nuestra Señora de La Palma, que tantas veces salvó la ría al cruzar el fuego de sus cañones con el que arrojaba en la otra orilla el de San Felipe, acabó siendo prisión militar, si bien para oficiales.
Ferrol, que fue un faro en la noche para avisados navegantes, es la ciudad más amiga y más enemiga de los ingleses. No pudieron conquistarla con las armas, pero acabaron conquistándola muchas veces con el sentimiento, como puede verse en tantos matrimonios mixtos, en los nombres de las calles, en las viejas relaciones de amistad o trabajo, o las dos cosas. Reina de los Arsenales, estrenó el primero en tiempos de Felipe II, ha sobrevivido al desmantelamiento de muchas armadas españolas. La ciudad triunfó de las derrotas en Trafalgar, en Cuba, en Filipinas, y supo hacer las victorias. Las buenas gentes pasean por la calle Galiano y regresan por la Real, y se encuentran con el barrio de la Magdalena, las Galerías del Sol, el Hotel Suizo y el Teatro Cofre. Y en todas partes se recuerda el esplendor de La Habana Vieja, la ciudad hermana, en la música, en la emigración. Si en La Habana, que fue con Ferrol el puerto más seguro del Imperio Español, hay un barrio, el de Peisino, fundado por los ferrolanos, en Ferrol la nostalgia de la colonia se expresa todavía en la gloria vespertina del chocolate con churros. Hace años la villa de Neda fue la mayor de la ría, antes de que Ferrol se llenase de gentes. Y es que por aquí pasaban los peregrinos que se dirigían a San Andrés de Teixido y a Compostela. Y además, desde el siglo XVI, Neda destacaba en una industria no solo dulce, sino esencial para las travesías marítimas, la fabricación de galletas. Fábricas reales de bizcochos y hornos de provisión horneaban las galletas que alimentarían a los marineros en barcos sin refrigerador. Mientras, la Real Fábrica de Xubia producía láminas de cobre para las armadas de guerra y a veces también para las de paz. Al norte de la ría del Ferrol, tierras navegadas por los fenicios y romanos, se desarrolló la primera revolución victoriosa de la historia, mucho antes de la Revolución Francesa, cuando aquí el pueblo, que todavía no existía como tal, tomó el mando. Es el levantamiento de los irmandiños, que gobernaron el reino de Galicia solo 2 años, pero hicieron historia y cambiaron para siempre la de esta tierra. Fue en 1467 cuando la gente común de Galicia se rebeló contra los poderosos. Una revolución que entronca con otros movimientos campesinos europeos y significa el fin de la época medieval y el nacimiento de un tiempo nuevo, de un mundo que poco a poco se parecerá al que ahora conocemos. Decía Otero Pedrayo: el paisaje de Galicia está determinado por el mar y su atmósfera atlántica, la roca granítica, el extenso tapiz vegetal y la interacción de la mano campesina con la tierra. Y es que Galicia no solo es hija del verde, del agua, del granito y del cielo, sino sobre todo
del trabajo de sus gentes, de sus campesinos, que han ido labrando el paisaje y la memoria por los acantilados, donde alumbran faros entre el viento, la lluvia o la niebla. Las rías altas están altas y lejos del poder, pero no del cielo. Quizás lejos de Santiago, pero no tanto de Éfeso, de donde se dice que vinieron a poblarlas los griegos de Ortigia, y seguramente se trajeron, como refugiados políticos, a la mejor parte del Olimpo. Aquí hay mundos misteriosos que viven debajo de la bruma, donde los cuerpos se confunden y la mente imagina lo que el ojo no ve. Y así, do niños. Bajo las aguas y bajo los nenúfares de la laguna, se dice que hay una ciudad castigada por Dios porque sus habitantes no ayudaron a Jesucristo que pasó por estos parajes. Del castigo solo se salvaron 2 niños, y por eso se llama do niños este arenal de olas batidas frente a las islas Gabeiras, cerca de los restos del Castro Lobadiz. No hay lugar donde ver morir el sol como el Cabo Prior. En la antigüedad, en Priorio estaba una de las más importantes bases balleneras de Galicia, que pertenecía al monasterio de Sobrado. Las ballenas pasaban por las frías aguas, interrumpiendo el camino del sol, y eran capturadas por los arpones de balleneros que venían del País Vasco y Cantabria. En los alrededores de Valdoviño, en 1767, se cambió para siempre la historia de Galicia y quizás la de un continente. Aquí se cultivó por primera vez, en el Viejo Mundo, la patata traída de América. Pronto sustituyó a la castaña y acabó con hambres ancestrales, haciendo crecer la población de Galicia y el futuro de Europa. Cedeira, hija del granito y del mar. Desde la capilla de San Antonio do Corbeiro se ven las puestas de sol que espantaron a las legiones de Décimo Julio Bruto. El faro de Cedeira no tiene miedo ni al mar, ni a los dioses, ni a los fantasmas, porque todos temen a su precipicio. Hordas de aprendices de geólogos llegaban de Holanda hasta hace poco en busca de las rocas metamórficas del entorno para descubrir el secreto de sus suelos. Y, ya de paso, gozar de la buena mesa y mejor compañía
disfrutando de la retranca vital de este pueblo amigo y acogedor. Estamos llegando a la tierra de los acantilados, donde la sierra de Acapelada descubre los farallones más altos de la Europa occidental y, desde luego, los más impresionantes. Es el territorio de la magia, el lugar de Galicia donde van más peregrinos que a Santiago. A San Andrés de Teixido vai de morto o que non foi de vivo. A San Andrés de Teixido vai de morto o que non foi de vivo. Si alguien se encuentra con un sapo o un lagarto caminando hacia Occidente, sepa que puede ser un alma caminando hacia San Andrés de Teixido. Y por eso mismo se debe tener buen cuidado de no pisar ninguna hormiga ni ningún animal pequeño, pues podrían ser nuestros ancestros que han completado su peregrinación. En el pueblo pequeño y modesto, una pequeña aldea medieval, con sus piedras blancas y negras, las mujeres venden roscas caseras, conchas, flores de enamorar. Debería ser obligatorio contemplar tanta belleza. Dicen que es un pedazo de la Atlántida que llegó flotando y sobrevivió pegado como una lapa a las escarpadas laderas de la Acapelada. Otros dicen que la roca sobre la que se asienta el pueblo es la barca que transportó a San Andrés, que transformada para siempre en roca, lanza espumajos cuando las olas se atreven a tocarla. Los más prosaicos dicen que la reliquia fue traída por los caballeros de Malta, que con su halo cabalístico añaden más leña al fuego mágico de Teixido. La iglesia, mínima, con torre cuadrada y cúpula. Y en el interior de la capilla, testigos de los milagros del santo milagrero, callados, botas, muñecos, pies y manos de cera, pañuelos con oraciones. Nadie sabe si es superstición, magia o milagro, o tal vez lo sabe todo el mundo. El peregrino, con cuidado de no matar ningún ser vivo, después de pedir el favor, debe beber de la fuente del santo y echar un mendrugo de pan a las hambrientas aguas. Cuanto más tarde en hundirse, mayor será su fortuna. La Sierra de Acapelada. Farallón de sombras y rocas sobre el mar y la tierra. Más de 600 metros de abismo y de belleza. Aquí tiene lugar también
la famosa Rapa das Vestas, el encuentro de garañones y el marcado de potros, tal y como se hacía hace miles de años. El Cabo Ortegal, en el límite de Cedeira y Cariño, otro paisaje definitivo. Bien podría ser, como aseguran muchos, el promontorio de La Patia Coru, el Trileuco de Ptolomeo, por los 3 aguijones que surgen del mar. Rocas y aventura. Aquí se juegan la vida y se ganan la muerte también los percebeiros, raqueta en mano, huyendo de las mareas cortas en busca del sagrado percebe, el oro del mar. Cariño, con ese nombre, fue puerto ballenero y hoy es lugar de encanto. Casas de colores al gusto de las gentes del mar que conversan juntas en torno al muelle. Ortigueira es hija natural del Cabo Ortegal, obra de su nombre, que luce en el escudo del ayuntamiento los 3 peñascos del cabo, sobre los que crece una ortiga con 7 hojas y sobre ellas una corona real. Porque Ortigueira tuvo realeza, otorgada por Alfonso X el Sabio, confirmada por Enrique III y Sancho IV, según la cual no tendría otro señor que no fuera el rey. Hoy en día, Ortigueira es señora de la tierra, pero sobre todo, señora del mar. Nadie sabe dónde acaban los caminos de Galicia. Quizá porque nadie sabe tampoco dónde empiezan. Pero a veces conducen a una piedra mágica, a un castro de la Edad de Bronce o a un observatorio ornitológico en el que se contabilizan más de 100.000 aves migratorias entre el final del verano y el comienzo del otoño. Y entre los acantilados, la sorpresa de las playas como la de Esteiro, con su inmenso arenal. Estaca de Bares, la punta más septentrional de la península ibérica. Entre la niebla y el misterio, la tierra se adentra en el mar como una lanza. Desde Bares, viajaron los gallegos antiguos en época primitiva a Bretaña e Irlanda, y hasta aquí llegaron griegos y romanos. El faro domina 100 metros de altura y de abismo,
allí donde el mar nunca se calla y nunca es tranquilo, en los dominios del viento. Dejando atrás Bares y el Cabo Ortegal, por donde el norte nos llama y no nos deja escapar, entramos en el Cantábrico por las Mariñas lucenses. Iluminadas por el brillo de la plata que se refleja en los tejados de pizarra, que aquí llaman lousa, y en las aguas del Nuevo Mar. Por aquí va Galicia a caballo al encuentro de Asturias. En la isla Coelleira había un monasterio de caballeros templarios, destruido por el señor feudal de Viveiro. Se dice que murieron todos los monjes, menos uno, que pudo escapar vestido de paisano. Y eso que los monjes tenían mucha experiencia en escapar. Incluso habían huido de los ataques normandos en barcas de cuero. Viveiro, la cuna de Maruja Mayo, la musa de Miguel Hernández, es ciudad de tronío. Hace siglos que es rica y libre. Administrada desde 1112 por el obispo de Mondoñedo, el rey Alfonso IX la declaró Villa Realenga. El mariscal Pardo de Cela ejerció señorío sobre ella hasta su derrota y ejecución en Mondoñedo. Su hija, Constanza de Castro, que luchó por la soberanía del Reino de Galicia, desde su castillo de Caldaloba, descansa en el convento de San Francisco, aclamada como santa. En una vaguada sobre el río Landro está el monasterio de Valdeflores, de monjas dominicas. Y río abajo, entre chopos y robles, el eucaliptal de Chavín. Mientras, en la ría, bravas mujeres recogen las deliciosas coquinas. Son ellas las que gobiernan la cofradía de pescadores, mientras los hombres trabajan en los astilleros o buscan empleo en el vecino puerto de Celeiro. Todos los barcos del puerto de Celeiro buscan con la proa la capilla del Ecce Homo antes de salir al mar, para que les proteja de las desgracias y los naufragios, como la que en Os Castelos, las rocas cercanas a la capilla, tuvo lugar en la misma noche de tormenta del 2 de noviembre de 1810. Fue el naufragio de la fragata Magdalena y del bergantín Palomo, con el terrible saldo de 550 muertos. La estatua de Nicomedes Pastor Díaz mira el horizonte desde la plaza mayor de este puerto de grandes marineros, hombres que surcan todos los mares. Os Farallóns son solo 3 islotes en los que se dice que antaño habitaba una misteriosa sirena, a Maruxaina, que atraía a barcos y marineros con su canto para hacerles chocar contra las rocas.
Burela no solo es la patria del bonito, sino el ayuntamiento más joven de Galicia. Creado con pleno derecho el 15 de diciembre de 1994. A pesar de su juventud, Burela comenzó hace muchos años su historia. Es seguro que ya en el año 1250, sus primeros 250 habitantes obtuvieron la carta de población. En la ría de Foz suceden cosas para ser contadas. Aunque el pueblo fue importante centro ballenero, su puerto no puede usarse cuando baja la marea, porque el ingenio de los hombres lo construyó en el meandro, al final del río. Camino de Ribadeo, en Barreiros, se halla uno de los parajes más espectaculares de Galicia y una de las catedrales más originales del mundo. La playa de As Catedrais, con sus particulares pasadizos y grutas unidas por gigantescos arcos rocosos semejantes a arbotantes góticos por los que pasan, jugando, los negrones y los alcatraces, como si las aves de paso fueran los monaguillos de algún culto que aún no hemos comprendido. Una catedral de aire, abierta al mar y construida sin mano de hombre. Las mariñas lucenses van a Ribadeo a casarse con el litoral asturiano. Es la flor de la frontera, una ventana elevada para ver el mar y los puertos hermanos de Asturias. En Ribadeo, el aire es especial, cargado, tal vez, de la nostalgia de sus antiguos balnearios. Aquí vino a ser Cantábrico el Leo, el río que por cuna parecía Atlántico. Por aquí entra a Galicia el camino del norte, que marcha hasta Santiago. Y por estas lindes anduvo San Francisco de Asís en los lejanos días de su peregrinación. Villa de floreciente comercio con el norte de Europa y con América, hasta aquí trajeron los balleneros desde Riga el cúmel, bebida espirituosa que acabó siendo llamada licor de Ribadeo. Callejuelas, calzadas nobles, misteriosos pasadizos y las casas con blasón. El que tuvo, retuvo, parecen decir orgullosas las piedras. En Ribadeo dicen atalayar a acercarse al mirador de la atalaya para otear el horizonte, del que puede esperarse lo mejor y lo más extraño. Cosas que son verdad y otras que son pura invención, pero que se entremezclan y corriendo de boca en boca confunden lo cierto con lo imaginado, sin llegar ya a saber nunca lo que cada una es. Podría ser cierto que la carabela que descubrió el Nuevo Mundo, la Santa María, antes llamada María Galante, se construyera aquí. ¿Y acaso es verdad que en Figueras, en las noches cerradas, los santos de las capillas de San Miguel y San Román hablan entre sí? ¿O que las lampreas, animales mitológicos de Galicia, recorren de arriba a abajo la ría como centinelas de una amenaza invisible que solo ellas conocen?
Solo ellas saben que nos salvan. Y es que Galicia siempre sabe cosas de nosotros que nosotros mismos quisiéramos aprender. Yo voy soñando caminos de la tarde